como Cártel del Pacífico. 2 fue una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y diferentes actividades delictivas. Establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encontraban en la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, competía en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que, tras haber librado guerras con otras organizaciones, logró apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado los carteles de Juárez y Tijuana. Por otra parte, tenía el control de la producción de drogas ilícitas, por lo cual muchas organizaciones criminales trabajaban para ellos. El mando visible de la organización criminal desde la captura, por tercera ocasión, y extradición a Estados Unidos de Joaquín, El Chapo, Guzmán y la captura de Ismael, El Mayo, Zambada, estaba en manos de Iván Archibaldo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Siqueiros. Pese a la competencia y guerra que había mantenido con los cárteles rivales, en el caso del CJNG, el Cártel de Sinaloa fue considerado el cártel más grande e importante de México y una de las organizaciones criminales más influyentes en el mundo debido a los contactos internacionales que poseía para la compra de armas y narcóticos como metanfetaminas y más recientemente el fentanilo, las cuales compraba o producía en Asia para ingresarlas a Estados Unidos, igual que la cocaína, la cual compraba o producía en Colombia con grupos armados irregulares como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC-EP3, en un inicio con el Frente Oliver Sinisterra alias Guacho, abatido por las autoridades colombianas en 2018, luego de su muerte y disolución del FOS, con estructuras de alias Gentil Duarte y de alias Iván Márquez, enfrentadas entre sí. Tenía el control casi total del tráfico por la frontera con Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. De esta última, su tráfico quedó casi desaparecido por la legalización, con fines medicinales, en varios estados de la Unión Americana. No obstante, el gobierno mexicano ha manifestado que el Cártel de Sinaloa se encuentra diezmado en 2018 con la captura y extradición del Chapo Guzmán, situación aprovechada por el CJNG para tomar el control del crimen organizado nacional que la organización sinaloense había tenido por más de 20 años. 4. Poseía el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en una de las regiones más peligrosas de México, siendo esta además el epicentro del narcotráfico en este país, el Triángulo Dorado, una región que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, de difícil acceso por su geografía montañosa que brinda protección a los cultivos ilegales, así como a los traficantes que los cuidan y los procesan en laboratorios clandestinos. A partir de 2021, el Cártel de Sinaloa seguía siendo el cártel de la droga más dominante de México, 5-6-7 después del arresto de Joaquín El Chapo Guzmán, el de Ismael El Mayo Zambada y la traición de los Chapitos a este. El cártel ahora está encabezado por los hijos de Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocidos más recientemente como los Chapitos, y por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, el único hijo de El Mayo que se encuentra en libertad. 5-7 Sin embargo, varias fuentes alegaron que los conflictos internos por el liderazgo del cártel se habían dividido recientemente entre las facciones de la organización Guzmán y Zambada. 8. Dicha rivalidad aumentó a partir de julio de 2024, fecha en que fue detenido El Mayo Zambada en El Paso, Texas junto con Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, esto debido a que supuestamente el hijo del Chapo engañó a El Mayo para subirlo a una avioneta y llevarlo contra su voluntad hacia Estados Unidos. 9-10. Historia. Pedro Avilés Pérez fue un pionero de la droga en el estado de Sinaloa a finales de 1960. Fundó el Cártel de Sinaloa primero como Cártel del Pacífico. Era tío segundo de Joaquín Guzmán Loera y se dice que fue él quien impulsó a su sobrino Joaquín El Chapo Guzmán y como su mentor y en sus primeros pasos en el narcotráfico y también a la futura tercera generación de narcotraficantes como Héctor, El Güero, Palma 11, luego de la muerte de Avilés. El Cártel del Pacífico
quedaría momentáneamente en receso pero no del todo desarticulado y nacería el Cártel de Guadalajara, luego de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, o el padrino, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, quienes eran los líderes del Cártel de Guadalajara o Cártel de Jalisco. El Cártel de Guadalajara se dividió en tres facciones: Cártel de Tijuana liderado por los sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo, los hermanos Arellano Félix; el Cártel de Juárez liderado por los sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo, Vicente Carrillo Fuentes y Amado Carrillo Fuentes; y finalmente el Cártel del Pacífico renacería como el Cártel de Sinaloa liderado por el sobrino de Pedro Avilés, Joaquín, el Chapo, Guzmán y Héctor, el Güero, Palma e Ismael, el Mayo, Zambada 12. Década de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, que con el tiempo fundó el Cártel de Guadalajara, fue arrestado en 1989. Mientras estaba encarcelado, siguió siendo uno de los principales traficantes de México, manteniendo la organización a través de un teléfono móvil hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la década de 1990. En ese momento, su antigua organización se dividió en dos facciones: el Cártel de Tijuana dirigido por sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, dirigido por los extenientes Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragosa Moreno y Joaquín Guzmán Loera. Presencia en México. A finales de 1980, el Cártel de Sinaloa se creía que estaba vinculado al Cártel de Juárez en una alianza estratégica para contrarrestar la colaboración de sus rivales, los cárteles del Golfo y Tijuana. 16 Tras el descubrimiento de un sistema de túneles utilizados para el contrabando de drogas a través de la frontera México-Estados Unidos, el grupo se ha asociado con este medio de tráfico de drogas. Década de los 90, cuando Héctor Luis Palma Salazar, también conocido como El Güero, fue detenido el 23 de junio de 1995 por elementos del ejército mexicano, su compañero, Joaquín Guzmán Loera, tomó el liderazgo del cartel. 17 Guzmán fue capturado en Guatemala el 9 de junio de 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Durante ese lapso, el líder del cartel fue Ismael Zambada García, pero el 19 de enero de 2001, Guzmán se escapó y recuperó el mando del cártel. Inicio del siglo XXI. Jerarquía del Cártel de Sinaloa a inicios de 2010, en amarillo. A partir del año 2001, el cártel recuperó su influencia en el escenario criminal de México. Para ello colaboró en gran medida Vicente Zambada, el Vicentillo, hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, quien, antes de su arresto, jugó un papel clave en el Cártel de Sinaloa al coordinar los envíos de varias toneladas de cocaína desde países de Centro y Sudamérica a través de México y con destino a Estados Unidos. Fue detenido por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009 y extraditado el 18 de febrero de 2010 a Chicago para enfrentar cargos federales. 18. En 2008, el Cártel de los Beltrán Leiva, que estaba alineado anteriormente con el Cártel de Sinaloa, se escindió de este último debido a una supuesta traición por parte de Guzmán hacia los hermanos Beltrán Leiva. 19. A finales de 2021 las autoridades de Estados Unidos informaron que el Cártel de Sinaloa era uno de los responsables del trasiego de fentanilo en Estados Unidos. 20. Dicha droga sintética proviene en su mayoría de China e India, pero entra a EU por vía terrestre desde México. Alianzas. Desde febrero de 2010, los principales cárteles mexicanos se habían alineado en dos bandos, uno integrado por el Cartel de Juárez, Cartel de Tijuana y los Beltrán Leiva, el otro, integrado por el Cártel del Golfo, Cartel de Sinaloa, la familia michoacana y los Caballeros Templarios, terminando las tres alianzas con el dominio, casi total, del Cartel de Sinaloa en los territorios de influencia de sus antiguos enemigos y aliados. 21. A nivel internacional, el cartel tiene una alianza con la mafia mexicana en Estados Unidos. En Colombia,
principal productor de cocaína en el mundo, tiene alianzas para comprarle el producto al Clan del Golfo, disidencias del EPL y de las FARC y a algunas facciones del Cártel del Norte del Valle, en Venezuela. Negocian cocaína colombiana con el Cartel de los Soles, aunque desde 2017 intentan incursionar directamente en Colombia para producir el alcaloide sin necesidad de intermediarios. También tiene contactos en Asia con la yakuza japonesa para la compra de metanfetaminas al mercado estadounidense. A nivel local mexicano existe una alianza internacional muy poco conocida con un miembro de la Cosa Nostra, Patricio Luquezzi el Padrino, es miembro de la familia Luquezzi. Desde 2011 y durante 3 años blanqueaba dinero del cartel desde el estado de Nuevo León. En 2014, el paradero de Luquezzi registra como última ubicación un pueblo de Nuevo León conocido como Villa de Santiago, cita requerida. En 2018, pese al debilitamiento sufrido con la captura y extradición de su líder Joaquín, El Chapo, Guzmán, el cartel de Sinaloa, en cabeza de Ismael Mayo Zambada, pactó una alianza con Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, antiguo hombre de confianza de Nemesio Mencho Oseguera, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y rival del cartel de Sinaloa por el control del narcotráfico en México. El Cholo conspiró desde el año anterior contra el Mencho por el control del CJNG, acudiendo a su rival de Sinaloa para que le provean fondos y sicarios en esta guerra que, de ganarla, el Cholo gestaría una posible alianza entre los dos cárteles más poderosos de México. 22 Durante la disputa en su contra, el CJNG se atribuyó el asesinato de 15 personas cuyos cadáveres fueron abandonados a las afueras de Fresnillo, publicando posteriormente un video donde se muestra cómo los interrogaban antes de asesinarlos. 23-24 Los cadáveres estaban envueltos en cobijas y sujetados en diversas partes de los cuerpos con cinta industrial. También se informó que en la localidad de Río Frío, municipio de Calera, se hallaron 2 cuerpos cubiertos de la misma manera. 25-26 Los Antrax. Artículo principal. Los Antrax. Este grupo fue fundado y comandado por José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, uno de los fundadores del brazo armado del CDS Los Antrax, convirtiéndose en importante operador del cártel desde la captura de Vicente Zambada Niebla alias el Vicentillo. Además del chino Antrax, otros comandantes relevantes fueron Jesús Peña alias el 20 y René Velázquez Valenzuela alias el comandante Phoenix. 27. Se dice que fue creado para proteger a los hijos del Mayo Zambada y que sus integrantes viven en el estado de Sinaloa, principalmente en Culiacán y Los Mochis. Lo que distingue a sus miembros es un anillo de calavera sobre brillantes, el cual implica liderazgo, muerte y poder. 28. Liderazgo. El cártel de Sinaloa solía ser conocido como la Alianza de Sangre. 29 Cuando Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma, fue detenido el 23 de junio de 1995 por el ejército mexicano, su socio Joaquín Guzmán Loera asumió el liderazgo del cartel. Guzmán fue capturado en Guatemala el 9 de junio de 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Pero el 19 de enero de 2001 Guzmán escapó y reasumió su mando del cartel de Sinaloa. 17. Guzmán y Zambada se convirtieron en los principales capos de la droga de México en 2003, después del arresto de su rival Osiel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo. Otro colaborador cercano, Javier Torres Félix, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2006. 30-31 El 29 de julio de 2010, Ignacio Coronel fue asesinado en un tiroteo con militares mexicanos en Zapopan, Jalisco. 32 Hasta el momento, Zambada y Esparragosa han evadido exitosamente las operaciones en su contra para capturarlos, pero los familiares de Esparragosa manifiestan que este falleció en 2014 de un infarto. 33 Lo cual no se ha podido confirmar por parte de las autoridades mexicanas. Guzmán fue capturado el 22 de febrero de 2014 durante la noche por las autoridades estadounidenses y mexicanas. El 11 de julio de 2015 se fugó del Centro Federal de Readaptación Social número 1 prisión de máxima seguridad en el Estado de México a través de un túnel en su celda.
Guzmán retomó su mando del cartel de Sinaloa, pero el 8 de enero de 2016, Guzmán fue capturado nuevamente durante una redada en una casa en la ciudad de Los Mochis, en el estado natal de Guzmán, Sinaloa, 34. Con el arresto de Joaquín Guzmán Loera, lo más probable es que Ismael Zambada asuma el liderazgo del cártel, 35. El 24 de junio de 2020, se reveló que Zambada estaba delicado de salud, lo que dio a los hijos de El Chapo más influencia sobre el cártel de Sinaloa. 36. Esto también puso fin a un intento de reclutar a los excapos de la droga mexicanos de alto rango Rafael y Miguel Caro Quintero como miembros del cártel de Sinaloa debido a la negativa de los hijos de El Chapo a otorgarles el estatus de liderazgo. 36. Bajo el liderazgo de Zambada, el cártel de Sinaloa había estado dispuesto a negociar un liderazgo potencial para los hermanos Quintero. Sin embargo, estos no aceptaron y fundaron su propia organización conocida como el Cártel de Caborca. En la actualidad el grupo tiene una disputa con la célula delictiva de los Salazar, identificada como brazo armado del Cártel de Sinaloa, combatiendo las rutas de tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia los Estados Unidos. 37, 38, 39. El grupo se alió con el Cártel de Juárez para disputar las zonas de Sonora y Chihuahua, habiendo reagrupado sus fuerzas y decidiendo disputar el territorio de su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera.